En cuanto al canon del Nuevo Testamento, en su mayor parte se desarrolló en la mitad del primer siglo. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver una interacción dinámica, es decir, que mientras se escribían los libros, se copiaban los libros, se difundían y se recolectaban los libros. En Colosenses 4:16 nosotros leemos: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo y muchos otros de los apóstoles hacían circular sus cartas, querían que se lea, y el pueblo lo recibía como palabra de Dios. Los libros del Nuevo Testamento tienen también diferentes destinatarios. También hay libros particulares a personas específicas, como Lucas escribe a Teófilo, a las cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón, etc. Los libros de la iglesia locales es otra división, porque podemos ver que las cartas de Pablo son escritas a iglesias específicas, como Gálatas, Efesos, Corintios, etc. También podemos ver que hay libros generales, como Santiago, Pedro, que en su prólogo nosotros podemos ver que se dirige a los expatriados, es decir, a personas con mayor número de gente. Apocalipsis también está referido a las personas: el que tiene oído, que oiga. Entonces nosotros podemos ver que está dirigido a muchas más personas y no solo a un grupo de personas en específico. En cuanto al reconocimiento del canon, nosotros podemos ver que las generaciones posteriores a los apóstoles, es decir, que vinieron después de los apóstoles, estos reconocen la autoridad de sus escritos. Los padres de la iglesia reconocían estos escritos como inspirados por Dios. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía de Siria, discípulo del apóstol Juan, reconocía que el apóstol Juan había escrito bajo inspiración del Espíritu. Ignacio de Antioquía, tiene 7 cartas que nosotros los podemos encontrar hasta el día de hoy, en los cuales se cita las escrituras de Juan como palabra inspirada por Dios. Clemente de Roma, en el primer siglo era obispo de la iglesia de Roma. En sus escritos también cita palabras de los evangelios. Justino Mártir, también él en sus cultos oficiaba los cultos con los evangelios. Él citaba y leía los evangelios. Ireneo de Lyon, en Francia, nosotros también podemos ver que este personaje hablaba de los 4 evangelios: las cartas de Pablo, primera de Pedro, primera y segunda de Juan, y Apocalipsis. Tertuliano de Cartago, en África, reconoce los libros de Ireneo. Además también habla de los hechos de los apóstoles y de Judas. Podemos ver que los primeros padres de la iglesia, como nosotros los denominamos, estos reconocían estos escritos como inspirados por Dios y leían sus escritos al pueblo de Dios, de los cuales también ellos enseñaban. Podemos ver que en estas generaciones posteriores y en diferentes épocas y lugares, porque si nos damos cuenta, unos estaban en Roma, otros estaban en Siria y otros en Francia. Son de diferentes lugares y de diferentes periodos donde ya se reconocían estos escritos del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Pero también existen libros que fueron reconocidos o que se tardaron en reconocer, como Santiago, Hebreos y Tercera de Juan. Pero esta demora en ser reconocidos es más un problema de comunicación entre Oriente y Occidente. Estas cartas que estaban en el Oriente se quedaron por mucho tiempo ahí y no fueron difundidas. Lo mismo pasó con la iglesia de Occidente. Se quedaron con algunas cartas y tardaron en circular. Es por eso la demora en cuanto a estos libros. También podemos ver que hay libros que tardaron en ser reconocidos, como decíamos, y a esto nosotros denominamos antilegómenos. Por ejemplo, el libro de Hebreos no tiene su autor, es un autor anónimo. Este era la excepción para decir que este no era inspirado por Dios. Pero cuando estudiamos mejor el libro, aunque no se puede ver o no se puede saber a ciencia cierta quién es el autor,
sí podemos saber que esta obra es obra del Espíritu Santo, porque nosotros en su prólogo podemos ver una magnífica disertación de lo que es como inspiración de Dios al Hijo como centro. Santiago, algunos pedían más claridad sobre su autor porque aparentemente no era Pablo. También Santiago se nos dice que el hombre es justificado por las obras y nosotros podemos ver que Pablo en Romanos nos dice que el hombre es justificado únicamente por la fe sin obras. Pero estudiando mejor el texto nosotros vemos que Pablo está hablando de una justificación en sentido vertical con Dios. Dios es quien declara justo al hombre y Santiago está utilizando la justificación en sentido horizontal, es decir, el cómo yo demuestro que he sido regenerado, cambiado por Dios, va a ser a través de mis obras. Entonces es nuestro comportamiento que dice si en verdad hemos sido justificados. En cuanto a segunda de Pedro, ¿puede existir alguna diferencia? O se dijo que existía diferencia en estilo literario con primera de Pedro, pero nosotros podemos ver que la diferencia de estilos puede ser porque los autores utilizaban otros personajes para también poder escribir sus libros. No era con su puño y letra, aunque muchas veces también lo era. Y pues en la zona en la cual este libro se escribió era aceptado como palabra inspirada por Dios. Segunda y tercera de Juan no eran tan conocidos porque su circulación era limitada al inicio, como decíamos hace un momento. En cuanto a Judas, este libro ha sido uno de los más controversiales porque cita libros no canónicos, pero se explica porque en ciertos libros también se puede poner como citas de libros culturales o de libros históricos. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 1, nosotros leemos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Podemos ver que cita un edicto, y el edicto decía que todo el mundo fuera empadronado. Lucas está citando el edicto y lo que decía este edicto, pero eso no lo hace inspirado por Dios y no podemos poner ese edicto como palabra de Dios en los libros que nosotros tenemos como canónicos. Así también Pablo cita en su discurso a los atenienses a un poeta griego y cita un verso de ese poeta, pero eso tampoco lo hace inspirado por Dios, sino que Dios agarra ese escrito, inspira al apóstol Pablo y entonces nosotros podemos ver que eso ha sido inspirado por Dios en el sentido de que Dios ha querido dar a conocer esa palabra de ese poeta en su momento para referirse a su pueblo. En Apocalipsis era uno de los primeros en ser reconocidos, pero por ser tal vez mal usado es que se tardó en poder reconocerlo. Pero hay muchos libros que pueden ser mal usados, incluso todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento puede ser mal usado, pero eso no lo hace que no sea inspirado por Dios. Así también hay libros que fueron rechazados por todos. Por ejemplo, la carta o el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo, la carta a los Laodicenses, el Evangelio de Hebreos. Estos libros se presentaron como inspirados, pero no había ningún respaldo de eso, y no fueron aceptados por sus receptores originales, por la iglesia de los primeros años. También tenemos que mencionar a un personaje como es Marción de Sinope. Este personaje vivió en el 85 al 100 después de Cristo. Fue un escritor y teólogo griego. Decía también este personaje que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo e inferior al Dios del Nuevo Testamento, que es bueno. Realizó este personaje su propio canon, rechazando todo el Antiguo Testamento, aceptó solo a Lucas y algunas cartas de Pablo, y todos los demás escritos los desechó.
Sus doctrinas en algunos lugares se creyó hasta el siglo X. También este personaje fue confrontado por Tertuliano e Ireneo. ¿Y por qué destacamos o mencionamos a Marción en este punto? La importancia de Marción es que llevó a la Iglesia a declarar a los libros que ya se reconocían como inspirados por Dios. Marción, la Iglesia declaró a los libros canónicos que ahora nosotros tenemos como libros inspirados por Dios, para que no se puedan añadir y no se puedan quitar otros libros como Marción lo estaba haciendo. Incluso Orígenes, en el 230 en Egipto, él ya tenía o ya daba una lista temprana de los libros que fueron reconocidos, y así podemos mencionar a muchos más como Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, Atanasio de Alejandría, Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona. Reconocen ya la lista del Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. En el Concilio de Hipona, en el 393, y en el Concilio de Cartago, en el 397, reconocen el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros podemos ver que Dios, a través de sus apóstoles, de sus discípulos y sus seguidores, Él presenta ya una lista completa del Nuevo Testamento, de la palabra que Él inspiró, porque Jesús mismo delegó a estas personas para que puedan llevar su palabra, enseñar su palabra y escribir su palabra. Para ir terminando, como conclusión, nosotros debemos decir que el reconocimiento del canon fue un proceso en que la Iglesia reconocía gradualmente los libros que fueron inspirados por Dios. El canon debe controlar a la Iglesia y no la Iglesia al canon, como lo hace la Iglesia Católica Romana, porque Dios es soberano al revelar su voluntad. También el canon ha sido cerrado y es único. La Iglesia confesó que los libros eran inspirados por Dios, pero no les confirió esa autoridad, porque esa autoridad solo viene de Dios. Los 66 libros que ahora nosotros como protestantes tenemos son los mismos libros que fueron reconocidos en el Antiguo Testamento por Jesús y sus apóstoles, y en el caso del Nuevo Testamento, que fueron delegados por Jesús para poder escribir y plasmar su palabra para que nosotros ahora podamos tenerlo. Por tales razones debemos afirmar también que los libros fueron los que Dios inspiró. Todos los 66 libros que nosotros tenemos es palabra de Dios. Él preservó, y por su bendita providencia ahora nosotros podemos contar con todos ellos. Estas palabras siguen retumbando en nuestros corazones. Están en el libro de Isaías, citada también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y dice de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Que Dios les bendiga.